Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. La comunidad autónoma es Andalucía y el examen pertenece al ámbito científico-tecnológico. La convocatoria, junio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este examen, voy a dejarte aquí unos códigos QR con los cuales vas a poder acceder a vídeos muy interesantes de mi autoría para poder repasar, para preparar lo mejor posible este tipo de examen. No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. Mira, aquí en este código QR tienes teoría y ejercicios de estadística, teoría y ejercicios de probabilidad, teorema de Pitágoras, muy importante y muy habitual en este tipo de exámenes. Un vídeo sobre cómo mejorar el rendimiento en los estudios. Y por último, un vídeo sobre porcentajes con teoría y ejercicios. Y ahora, antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este. ¿A qué estás esperando? Hazlo ya. Y por otro lado, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Es gratis y a mí me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a resolver este interesante examen. El ejercicio dice lo siguiente. Realiza los siguientes ejercicios sobre el uso del lenguaje algebraico y el planteamiento y resolución de ecuaciones. En el apartado A nos piden que completemos la tabla siguiendo el ejemplo. Ahí tenéis una tabla con 3 columnas. Lenguaje verbal, lenguaje algebraico y el cálculo para x igual a 3. Observad que en la primera fila dice el número i es 4 unidades mayor que x. Expresando en lenguaje algebraico deberíamos escribir i igual a x más 4. Sustituyendo el valor de x por 3 nos quedaría 3 más 4, 7. Vamos a continuar nosotros el resto de ejercicios. Dice ahí. El número z es la suma de i más el cuadrado de x. Desde el punto de vista algebraico deberíamos escribirlo como z igual a i más x al cuadrado. Como disponemos del valor de i y la x vale 3, debemos sustituir los números en las letras. Es decir, z igual a 7 más 3 al cuadrado. Como 3 al cuadrado es 9, lo escribimos y 7 más 9, 16. Continuamos con el siguiente. El número v es z menos la tercera parte de x. Vamos a ver, eso lo escribiríamos así. Z menos x tercios. Sustituimos y nos quedaría v igual a 16, que es el dato que hemos obtenido en la fila anterior, menos 3 entre 3. Primero hacemos la división. 3 entre 3 igual a 1 y luego restamos 16 menos 1 igual a 15. Vamos con el siguiente, que parece un poco más largo. El número w es el cociente entre z menos 1 y la diferencia entre el doble de v y el cubo de x. Mirad aquí cómo quedaría. W es igual a z menos 1 dividido 2v menos x elevado al cubo. Elevar al cubo es elevar a 3, no lo olvidéis. Ahora vamos a sustituir la z por 16, la v por 15 y la x por 3, tal como tenéis en la parte inferior izquierda de vuestra pantalla. Miradlo, ahí lo tengo escrito. Voy a ir operando. 16 menos 1, 15, 2 por 15, 30 y 3 al cubo, 27. Resto 30 menos 27 y me queda 3 y 15 entre 3 igual a 5. Coloco la solución en el cuadro para que quede constancia. Vamos con el último apartado. El número t es la raíz cuadrada de la suma de v y el doble de v doble. En este caso sería tal como tenéis en pantalla, t igual a raíz cuadrada de v más 2v doble. De nuevo sustituimos los datos en esa parte inferior izquierda de vuestra pantalla, para que podamos luego poner el resultado en la fila correspondiente a donde hay que poner el resultado, porque todo del tirón no me cabe. Escribimos raíz cuadrada de 15 más 2 por 5. Operamos, nos queda raíz cuadrada de 15 más 10, ya que 2 por 5 son 10. 15 más 10 son 25 y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5.
y colocamos por fin la solución. El apartado B dice lo siguiente. Antonio está preparándose para una carrera popular. Hoy ha dividido su entrenamiento en 2 tramos. Ya ha corrido el primero, que es 2/3 de la distancia total que pretende completar. Ahora está corriendo el segundo y ya ha recorrido 2/3 de lo que faltaba. Y solo le queda 1,5 kilómetros para concluir. ¿Cuál es la distancia total que Antonio se ha propuesto correr hoy? Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante. Así que lápiz y papel y vamos a estar muy atentos haciendo el ejercicio poquito a poquito. En primer lugar, se define la incógnita. X es igual a la distancia que Antonio se ha propuesto correr hoy. Ahí vamos a escribir ahora lo siguiente. Para plantear la ecuación que nos permita resolver el problema, me voy a ayudar de un diagrama de árbol. Vamos a ver si entendéis esto, porque si lográis comprender esta metodología, vais a poder resolver fácilmente este tipo de ejercicios de fracciones. Vamos allá, muy atentos. Colocamos los X kilómetros que pretende Antonio correr hoy. Ha recorrido ya 2/3. Escribimos ahí que ha recorrido 2/3. Por lo tanto, le falta por recorrer 1/3. Lógicamente, porque el total es 2/3 más 1/3, que son 3/3. A continuación, de lo que le faltaba por recorrer después de esa primera etapa, lleva ya recorridos 2/3. Volvemos a colocarlo. Y por lo tanto, le falta ahora 1/3 de lo que le faltaba, o sea, 1/3 de 1/3. Nos dice el enunciado que ya solo le queda 1,5 kilómetros para concluir. Y ahí tenemos planteado un diagrama de árbol que nos va a permitir plantear una ecuación que nos va a llevar a resolver el ejercicio muy rápidamente. Mirad, atentos que ahora viene la magia. El tercer día le faltaría por recorrer, ahí tenemos la flechita que nos lo indica, 1/3 por 1/3 por X, y eso es igual a 1,5. Es decir, le queda por recorrer la tercera parte de la tercera parte. Y ahora ya tenemos planteada la ecuación que nos permite resolver el ejercicio. Parad el vídeo y tratad de entender esto con total claridad. Dedicadle el tiempo que necesitéis, porque es muy importante que entendáis este procedimiento, ya que de esta forma se puede plantear una ecuación muy sencilla. Y desde luego esta metodología me permite plantear ecuaciones más sencillas que utilizando otras metodologías más complejas. Vamos a resolver la ecuación. Multiplico 1/3 por 1/3 y me queda 1/9. Y al multiplicar 1/9 por X me queda X/9. Para despejar X, paso multiplicando el 9 al otro lado de la ecuación y opero, obteniendo el resultado que buscaba, 13,5 kilómetros. Y daremos ya la solución recuadrada como a mí me gusta. La distancia total que Antonio se ha propuesto correr hoy es 13,5 kilómetros. No está mal, Antonio, sigue así. El ejercicio dice lo siguiente. Se quiere embaldosar una habitación rectangular de 4 metros de ancho y 5 metros de diagonal. Cada baldosa tiene un área de 9 decímetros cuadrados y un precio de 0,5 euros. Se necesita averiguar, apartado A, el área de la habitación. Apartado B, ¿cuánto cuesta como mínimo realizar el embaldosado de la habitación? Bueno, vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante y que tiene algunas cosas que comentar. Para empezar, aquí no hay mucho secreto. Para calcular el área de la habitación debemos averiguar el lado que falta de la habitación, que es el lado que en el esquema está como lado vertical. Utilizaré para ello el teorema de Pitágoras, un clásico. La hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Sustituyo 5 al cuadrado igual a b al cuadrado más 4 al cuadrado. Despejamos, b al cuadrado igual a 25 menos 16, que es igual a 9. Por lo tanto, b es igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3 metros. No utilizamos en este tipo de ejercicios la solución negativa de la raíz, lógicamente porque los lados no pueden tener una longitud negativa. Por eso no escribo más menos raíz cuadrada de 9. Calculada la altura, se calcula el área del rectángulo. Lógicamente es base por altura, 3 por 4 igual a 12 metros cuadrados. Y ya tenemos la primera parte del ejercicio, el apartado A. El área de la habitación es 12 metros cuadrados.
Vamos ahora a calcular el número de baldosas que se necesitan. Muy importante, debemos tener en cuenta que 12 metros cuadrados son 1200 decímetros cuadrados. ¿Por qué he pasado decímetros cuadrados el área de la habitación? Pues por el hecho de que me han dado el área de la baldosa en decímetros cuadrados. Fijaos, en el esquema pone que el área de esa baldosa es de 9 decímetros cuadrados. No me dicen si la baldosa es cuadrada o no. Tampoco me importa, pero si fuera cuadrada, podríamos saber que la longitud del lado es de 3 decímetros. Pero no nos lo dicen, con lo cual no vamos a usar ese dato. El número de baldosas que debemos utilizar es el área total, 1200, entre el área de cada baldosa, 9. Nos sale aproximadamente 133,33. Lógicamente no podemos comprar la tercera parte de una baldosa, y como nos hacen falta como mínimo 133 y la tercera parte de otra, debo comprar como mínimo 134. Aunque tened en cuenta que dependiendo de la forma de la baldosa, quizás o me tocaría comprar más, por eso dice como mínimo, o me tocaría recortar muchas de ellas, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese jaleo porque no nos lo piden. Como debo comprar como mínimo 134 baldosas, basta con multiplicar ese número mínimo de baldosas por el precio de la baldosa para obtener el coste mínimo que deberé afrontar, que son 67 euros, tal como tenéis en pantalla. El ejercicio dice lo siguiente. La familia de Rosario tiene unos ingresos mensuales de 1.400 euros. Los gastos fijos que realizan son 450 euros en vivienda, 375 euros en alimentación, 85 euros en telefonía e internet y 100 euros en transporte. Contesta a las siguientes preguntas. Apartado A. Calcula el gasto total y el porcentaje de ese gasto total que representa cada partida. Calcula del total que ingresa el porcentaje que le queda para afrontar los gastos variables o para ahorrar. Vamos a resolver el ejercicio y en primer lugar vamos a calcular el gasto total. Claro, sumo todos los gastos. 450 más 375 más 85 más 100. En total, en gastos fijos hay 1.010 euros. Y ese sería el resultado de la primera parte del apartado A. El gasto fijo total es de 1.010 euros. Continuamos. Los porcentajes se calculan aplicando la definición de porcentaje. Es decir, el porcentaje es, en este caso, el gasto parcial partido del gasto total por 100. He adaptado la fórmula del porcentaje a gastos, claro, porque depende de a qué se aplique el porcentaje, lógicamente. Comenzamos con la vivienda. 450 entre 1.010 por 100 a aproximadamente un 45%. Pongo aproximadamente porque hay decimales, pero tampoco viene a cuento aquí dedicarse a poner muchos decimales. Lo importante es saber utilizar la fórmula. Alimentación, como podéis ver, aproximadamente un 37%. Telefonía e internet, aproximadamente un 8%. Y transporte, aproximadamente un 10%. Tampoco voy a meter mucho rollo aquí porque creo que está bastante claro. Eso sí, no dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de hacerlo por vosotros mismos, para aseguraros de que sabéis hacerlo y que lo habéis entendido. Vamos ahora con el apartado B. Nos pide que del total que ingresa, el porcentaje que le queda para afrontar gastos variables o para ahorrar. Es decir, lo que no se gasta, lo calculamos restándole a 1.400, 1.010 euros y le queda 390 euros. Bueno, pues el porcentaje será 390 entre el total de los ingresos que tiene, 1.400 por 100. En total, un 28% es lo que puede dedicar a afrontar gastos variables, como podría ser comprarse unos zapatos nuevos o para ahorrar, es decir, dejarlo para otro mes donde pues, necesite tener que cubrir otros gastos. Como son variables, no sabemos cuáles son. El ejercicio dice lo siguiente. Marca la opción que consideres más correcta en relación con la organización general del cuerpo humano. Y bueno, ya os habéis dado cuenta que hemos pasado de la parte de matemáticas a la parte de biología. Aquí en esta pregunta A nos dice, el lugar del aparato reproductor femenino donde se implanta el óvulo fecundado se llama útero, claramente. Apartado B, en el sistema respiratorio, el intercambio gaseoso que consiste en aportar oxígeno y retirar dióxido de carbono se produce en los alvéolos pulmonares. Lógicamente aquí, como es biología, no es necesario explicar nada, pero no porque sea biología, sino porque son preguntas muy concretas. Esto es, o te lo sabes o no te lo sabes. Si no te lo sabes, repásatelo. Si te lo sabes, un like. Enhorabuena, el like para mí y para ti también. Seguimos. Apartado C.
Las nefronas se encuentran localizadas en... esa palabra, en el sistema excretor. Las nefronas están en los riñones. Sí, señores. Muy bien, continuamos. El apartado D, el cerebelo, que no es el cerebro, es el cerebelo. Es un órgano situado en el sistema nervioso central. Y el apartado E, las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto de las células del cuerpo son, pues, los hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos. El ejercicio dice lo siguiente. Responde a las siguientes cuestiones sobre la alimentación y la salud. Apartado A. Explica brevemente la diferencia que hay entre un alimento y un nutriente, aportando para ello un ejemplo. Ahí tenéis la explicación. Alimentación es la ingestión de comida. Alimentos son, por lo tanto, la fruta, la verdura, la carne, el pescado. La nutrición es el proceso químico que siguen esos alimentos en nuestro cuerpo y que al hacer la digestión el organismo traduce en nutrientes, como lípidos, glúcidos o hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Apartado B. Una de las dietas más beneficiosas para la salud es la dieta mediterránea. Explica en qué consiste. Hombre, yo vivo en Alicante y bueno, pues aquí sí es bastante típico eso de la dieta mediterránea, aunque yo creo que cada vez somos menos mediterráneos en nuestra dieta. Y me imagino que los que estáis en Andalucía, en Cataluña y en toda España en general, seguimos esa dieta, pero cada vez menos. Os animo a que la retomemos. Vamos allá. Las características principales de la dieta mediterránea es el alto consumo de productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan y otros cereales, el aceite de oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo regular de vino en cantidades moderadas. Es la base de la dieta de países mediterráneos, por eso tiene ese nombre, como España, Portugal, Francia, etc. El ejercicio dice lo siguiente. En la figura se muestra un sistema de engranajes formado por dos ruedas dentadas, un piñón con Z1 igual a 8 dientes y una rueda con Z2 igual a 40 dientes. Bueno, ahí tenéis un esquema que nos proporcionan en el examen. Y como os habréis dado cuenta, esto ya no tiene mucho que ver con la biología. Hemos pasado a la parte de tecnología. En el ejercicio nos dicen lo siguiente. Sabiendo que la rueda conducida gira a una velocidad n2 de 200 revoluciones por minuto, en sentido de las agujas del reloj, contesta las siguientes preguntas. Apartado A. Calcula la relación de transmisión del sistema. Apartado B. Calcula la velocidad a la que gira el piñón, así como su sentido de giro. Bueno, apartado C. Razona si el sistema es reductor o multiplicador. Vamos a hacer este interesante ejercicio. La relación de transmisión es el cociente entre Z1 y Z2. En este caso será 8 entre 40 igual a un quinto igual a 0,2. Ya tenemos resuelto el apartado A. La relación de transmisión del sistema es 0,2. Apartado B. La velocidad de giro del piñón se puede calcular de la siguiente forma. La relación de transmisión es igual a la velocidad en la rueda dividido la velocidad en el piñón. Despejamos la velocidad en el piñón, que es lo que nos piden, y podemos ver que nos queda 200 entre 0,2 igual a 1000 revoluciones por minuto. De manera que el piñón girará en sentido antihorario a 1000 revoluciones por minuto. Tened en cuenta que como la rueda va en sentido horario, eso hace que el piñón gire, tal como tenemos ahí en el dibujo, en el sentido antihorario. Vamos con el apartado C. El sistema es reductor, puesto que la velocidad de la rueda conducida es inferior a la velocidad del piñón. El ejercicio dice lo siguiente. Di si las siguientes afirmaciones relacionadas con los ordenadores e Internet son verdaderas o falsas, y corrige las falsas. Y en las verdaderas, pues no hace falta corregirlas, pondremos solo que son verdaderas. Primera pregunta, o afirmación. El hardware del ordenador comprende el sistema operativo y los programas. Pues esto es falso, claro. El hardware comprende la parte física del ordenador, es decir, los componentes físicos que lo forman. Pondremos que es una F de falso. La afirmación se refiere al software. El software es la parte que es el sistema operativo y los programas. Está claro. Continuamos. Dentro del hardware del ordenador, los periféricos que encontramos son solamente periféricos de entrada y periféricos de salida. Esto también es falso.
También existen periféricos de entrada y de salida, por ejemplo, un módem. Pondremos una F de falso. Continuamos con la tercera afirmación. La memoria RAM almacena información que se pierde cuando se apaga el ordenador. Eso es verdadero. La memoria RAM se pierde cuando se apaga el ordenador. Otra cuestión es que haya ordenadores que sean capaces, cuando tú le das a suspender, que no estás apagando, de volcar esa información al disco duro, esa información que hay en la memoria RAM, y recuperarla. Pero la memoria RAM, cuando se apaga el ordenador, se pierde. Siguiente afirmación. El software libre permite ser copiado, modificado y redistribuido libremente. Pues de forma general diremos que esta afirmación es verdadera. Otra afirmación, va. Internet es una gran red de ordenadores en las que existe un ordenador central que distribuye los contenidos al resto. Pues no, no es verdad, eso es falso. Internet es un conjunto descentralizado de redes de ordenadores. Pondremos una F de falso. Y un último comentario. Imaginaos que Internet, todo estuviera todo centralizado en un ordenador. Pues sería una locura, pero ¿qué ordenador tendría que haber ahí? Y aparte, si tumbaran ese ordenador, ¿qué? Un ataque sobre el único ordenador donde está todo Internet. Es imposible. Está claro que es falso, pero bueno, como un pequeño comentario para que recordéis mejor esta contestación. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y también os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y por supuesto, os animo a que compartáis estos vídeos con las personas que están preparando este examen. Creo que les puede ser de mucha utilidad. Y ya me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.